Bien, mis hermanos, hemos visto en algunas clases anteriores, e incluso a partir de ahora vamos a ver una pequeña como visión de todo lo que vamos a ver durante la clase, una pequeña sinopsis podríamos decir, para que podamos ir entendiendo qué es lo que queremos abordar con la pregunta de recién, que si se les olvidó es quién determinó los libros que deben incluirse en la Biblia. Entonces, sabemos por las clases anteriores que la palabra canon viene de la palabra canon, pero con K, y que significa que es una regla, también se utilizaba como una caña que era para poder medir, o también se utilizó como una norma. Dentro de eso, nosotros solamente nos podemos guiar por ese significado para poder entender que nuestras vidas necesitan una forma o una estructura, una regla, una forma de medir nuestra vida así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que estoy hablando? Si me acompañan a Deuteronomios capítulo 31, por favor. Deuteronomios capítulo 31, versículos 24 al 26. Leo para ustedes, pero también acompáñenme en sus mismas Biblias. Deuteronomios 31, 24 al 36. Dice así: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En este sentido, cuando hablamos de testigo, es algo que nos rige, algo que nos norma, y eso nos puede dar una forma de evaluar nuestra propia vida. ¿Ya? Entonces eso es como a lo que nos referimos con el canon. ¿Qué es lo que rige o qué es lo que va a normar tu vida? También podemos ver a través de esta pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que se utilizó esta palabra? Esta palabra, la primera vez que se utilizó fue en el año 300, perdón. Sí, la primera vez que se utilizó la palabra fue en el año 352 después de Cristo y que después fue utilizada en el año 363 de manera más estructurada, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de canon? También lo vamos a ver a lo largo de esta clase. ¿Qué consideramos como autoridad infalible e inerrante? ¿Recuerdan algo de las clases pasadas? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque en las clases pasadas hablamos de la autoridad que tiene la Escritura sobre nuestra vida. Hablamos también de que la palabra del Señor es infalible. Y también en la clase anterior que la Biblia no contiene errores o no puede dar cabida a los errores. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la Biblia es la autoridad de nosotros, si tenemos que es infalible y si tenemos que es inerrante, todo este precioso libro que nosotros tenemos y lo consideramos así, ¿por qué vamos a cuestionar de él? ¿Por qué vamos a cuestionar? Ahora, también tenemos que tener en claro que si tenemos nuestra autoridad que es infalible y inerrante, es la que nos va a corregir. Entonces, cualquier otra cosa que esté alrededor de este libro precioso que nosotros tenemos, no va a ser una norma, puede ser falible y puede contener errores. ¿Se comprende ese punto de por qué las clases anteriores eran necesarias? Si no estuvieron, hermanos, les recomiendo repasarlas para que también podamos ir viendo. No es necesario verlas para estar en esta clase, pero sí es bueno para poder comprender todo lo necesario. Creo que también con lo que he dicho hasta el momento ya se responde a la pregunta anterior, porque es importante hablar de un canon. ¿Para qué me sirve saber qué es el canon? Creo que también lo hemos respondido. ¿Cómo se determinó a lo largo de los años? Es en donde vamos a tener mucho énfasis durante la clase del día de hoy. Bien, ¿cómo se ha visto a lo largo de la historia? Como les mencionaba, Atanasio, en el año 352 después de Cristo, fue la primera vez que mencionó la palabra canon. Y recordar o de hacer un pequeño paréntesis histórico, Atanasio era un obispo en la cultura del Imperio Romano y en un lugar bastante importante en cuanto al desarrollo de la cultura. Por lo tanto, el que lo haya utilizado en ese contexto ya nos denota un punto de importancia. Él lo definía o lo mencionaba como una lista restringida de libros inspirados del cristianismo. Cuando decimos restringida, ¿qué se nos viene a la mente? Recordemos que esto es un estudio, es algo participativo, no es tanto una predicación como tal,
Pero, ¿a qué se refiere restringida? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de la palabra restringida? Acotada. Limitada, acotada. ¿Qué más podría ser? En su sentido quizás negativo. Que está privada para algunas personas. No era la intención de ese momento, sino que era una lista selecta, por decirlo de alguna manera. Una selección de libros que eran inspirados, que fueron utilizados durante los primeros siglos y también anterior a Cristo en el cristianismo. ¿Bien? Cabe mencionar que en el concilio de la Odisea eran una reunión de personas de importancia religiosa en aquel momento. Eso es un concilio y la Odisea es el lugar. Que en el año 363 después de Cristo fue lo que les había mencionado, que entre comillas, se oficializa el uso de la palabra canon para poder utilizar los libros que ya conocían o que ya estaban siendo utilizados como libros inspirados. Entonces, una palabra quizás importante para nosotros es la canonización. ¿Por qué digo importante? Porque la canonización, como bien dice ahí, es el proceso en el que reconocemos, y destaqué bien esa palabra, reconocemos esa autoridad inherente, es decir, propia del libro. No es que la iglesia pueda darle autoridad a los libros que yo considero inspirados. No es que estos concilios dijeron, estos son los libros que como iglesia, como entes religiosos, les damos la autoridad. Sino que los libros de por sí ya tienen la autoridad de Dios, como vimos en las clases anteriores, y por eso no es que uno le otorga la autoridad al libro, el libro es el que tiene la autoridad y es el que me rige a mí. ¿Se comprende ese punto? ¿Se entiende por qué el canon es importante para nosotros? Porque si el canon es nuestra autoridad y es nuestra regla, nuestra vara de medir, significa que la canonización es que sí, yo reconozco que esos libros son mi autoridad, no que yo les quiero dar la autoridad. ¿Ya? Ahora, ¿se habían preguntado por qué los libros que tenemos en la Escritura son los libros, por qué los libros, perdón, ¿se habían preguntado por qué los libros que tienen la palabra del Señor, es decir, los 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, son los que reconocemos inspirados? ¿Cuándo es que a nosotros nos surge esa pregunta? ¿Alguna vez le surgió esa pregunta, mi hermano? No es por dejarlo para abajo ni para arriba, sino que esta pregunta abierta. ¿En qué momento esta pregunta nace sí o sí? Mi hermano Gabriel. Dentro de las herejías tempranas, creo que fue el... Así es. Dentro de las herejías tempranas, que hoy en día también tenemos varias herejías en medio de nosotros, y cuando nosotros hablamos con ellos salen diferentes preguntas o salen diferentes interrogantes sobre el canon. Por ejemplo, les voy a dar una pista. ¿Has escuchado hablar de los libros apócrifos? ¿O has escuchado hablar de los libros que se mencionan en la Escritura pero que no están hoy en día de manera física? ¿O has escuchado alguna vez, no, es que hay nueva revelación? Si no has escuchado eso, mi hermano, les recomiendo empezar a ver un poquito lo que son las doctrinas o pensamientos que están fuera de lo que nosotros creemos, para que realmente sepan que la palabra del Señor, que es nuestra autoridad, está completa y terminada, y no debemos creer a cualquier corriente de este siglo. ¿Se entiende ese punto? Entonces, si no se había preguntado, quizás nos falta un poquito de evangelizar a otros. Si se lo había preguntado, mi hermano, veamos por qué estos libros o cómo fueron estos libros para nosotros puestos desde la mano del Señor y del Espíritu Santo. ¿Qué podemos saber del canon del Antiguo Testamento? Sí, pastor. Sí, solo como para aportar y ayudar un poquito a la claridad. El canon, para refrescar eso, se entiende en dos sentidos, ¿cierto? El término canon, cuando hablamos del canon de la Escritura, en un sentido estamos hablando, ¿cierto?, de las características que tenía que tener un libro para ser incorporado, que es lo que vamos a ver. Pero cuando hablamos de canon también hablamos del listado específico de libros que están, ¿cierto?, en nuestra Biblia. Entonces, el canon del Antiguo Testamento es lo mismo que decir el listado de libros que están en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En las dos formas se usa. A mí me falta, ¿cierto? Sí. Va a ser raro lo que voy a decir, pero ¿se entendió eso, mis hermanos? ¿Se entendió lo que decía el pastor? ¿Sí? Si hay alguna duda, aprovechemos este tiempo para poder aclararla, ¿sí? Bien, vamos avanzando entonces.
Bien, entonces las preguntas que vamos a intentar seguir respondiendo es: ¿quién determinó que fueran estos 39 libros del Antiguo Testamento, estos 27 del Nuevo Testamento? Y si estos fueron elegidos, hay algunos que no, eso implica que hoy día podríamos añadir nuevos libros. Entonces, ¿qué sabemos del Antiguo Testamento? En el tiempo de Jesús, nosotros sabemos... Perdón. Sí. Antes de eso. Sabemos que el canon del Antiguo Testamento fue escrito ¿entre qué años, mis hermanos? ¿Entre qué años comprende el tiempo que fue escrito por decirlo así, los autógrafos? Desde el 1400 hasta el 430 aproximadamente antes de Cristo. Bien, para los judíos, en el tiempo de Jesús, no había duda respecto a este canon del Antiguo Testamento, que era lo que hacía mención nuestro pastor. Estos 39 libros, que para ellos eran 24 por diferentes estructuras que ellos tenían en cuanto al juntar los libros, pero que son exactamente los mismos que tenemos hoy en día, no había ninguna duda en el tiempo de Jesús de que esto eran la palabra autoritativa de Dios del Antiguo Testamento. Bien, era parte de su canon, era parte de los listados de libros que ellos tenían. Los judíos tenían el Tanaj. ¿Quién se acuerda de las tres partes del Tanaj? Pentateuco. ¿Ya? Pentateuco. Histórico. ¿Históricos? Los libros. Los profetas. Sí, tenemos esos tres, que van a aparecer más adelante, pero en otro nombre que también lo vimos, que quizás si su mente tiene un poquito más de recuerdo en cuanto a estas palabras como raras, a lo mejor va a ser como, sí, lo vimos, ¿ya? A mí no se me da eso, pero a algunas personas les pasa, entonces por eso lo incluí. Dentro del tiempo de Jesús también estaban los samaritanos, que tenían una edición del Pentateuco y eso era su libro autoritativo. Pero ¿qué pasaba? Los judíos no reconocían que los samaritanos fueran realmente creyentes, y a la misma parte, esta edición del Pentateuco nunca la reconocieron. Entonces realmente era algo que ellos quisieron inventar para poder mantener en sus doctrinas, al igual que los saduceos, que creían que habían algunos libros que eran inspirados y otros que no eran, tenían mayor inspiración que otros. ¿Qué hace eso? ¿O cómo podemos debatir eso? El primer punto me lo dice, tiempo de Jesús. Permiso, no sé si... se me acabó la pila. Ahí está. Jesús lo confirmó. Jesús lo confirmó en que el Tanaj, es decir, las tres palabras que aparecen ahí, que no las quiero mencionar, que son un poquito raras quizás decir, pero suenan tal cual. Las voy a mencionar igual. Dice Torah, Levín y Ketubim. Son las tres palabras que hablan de lo que dijimos recién. La ley, los profetas y los escritos, o los históricos. ¿Bien? Entonces, Jesús lo confirmó. ¿Dónde confirmó Jesús que esto era el Antiguo Testamento y el canon que ellos utilizaban para poder decir si estos son libros inspirados de Dios? Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos allá para leerlo. Lucas, capítulo 24. Si algún hermano me gana y es más rápido, léalo nomás, por favor, mi hermano. ¿24 cuánto? 24, versículo 44. A ver. Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Jesús lo confirma en cuanto al Antiguo Testamento. Ha habido quizás en querer responder rápido, pero ahí dice los salmos, no me habla de otros libros. Bueno, tenemos que considerar que los salmos es el gran libro que está entre medio y por eso es que también lo mencionan así. Es como decir la ley y no dije cada uno de los libros de la Torah. ¿Se entiende? Entonces por eso hacen como un resumen de cada uno de los puntos. ¿Bien? Pero sí hace una confirmación Jesús. Ahora, ¿por qué hago ese punto y énfasis en eso en particular? Si nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo y Jesús lo afirma y sabemos que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, pero es Dios a la misma vez, ¿cómo es que podemos negar que el Antiguo Testamento no es parte del canon de este listado que ya se componía en su tiempo? Es decir, Jesús lo confirma, Jesús lo afirma. ¿Cómo lo vamos a negar hoy en día? La verdad es que es negar a Cristo de manera indirecta, pero a la misma vez también directa. No sé si tengo preguntas por ahí. Mi hermano me ayuda. Gracias.
Bien. Entonces, como lo dijimos recién, afirmado por los judíos, los apóstoles y Jesús mismo. Si le habrá dado la fila, no lo sé. Mi hermano, otra, por favor. Ya. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Quién es más fácil que hable bien de ti hacia otros? ¿Quién habla más fácil de ti hacia otros? ¿Será un hermano de la iglesia? No, el hermano puede servir en tales cosas, el hermano es bien disciplinado, el hermano busca al Señor en lo privado. Quizás tu esposa también puede decirlo, no lo busca el Señor, se está enfrentado ante la palabra, él cuida a mis hijos, etc. Pero ¿para quién podría ser un poquito más difícil que hable bien de ti? Espero que no sea así, siendo bien honesto. Pero, ¿qué pasa en el trabajo, por ejemplo? ¿Pueden decir que tú eres un buen cristiano? El mundo que te conoce, que no es cristiano, ¿puede decir que tú eres diferente a ellos? ¿Puede realmente decir esa persona, sí, este es un hombre del Señor? ¿O sí, este era alguien diferente? ¿Por qué hago este paréntesis? ¿Por qué hago esta pregunta? Hasta el momento solamente hemos visto quizás argumentos que son directamente para un cristiano, como sí, la palabra del Señor, no vamos a dudar que es la palabra del Señor. Pero también podemos tener a un personaje importante, hermano por favor, que es Josefo. Josefo es un historiador no cristiano, alguien que no era, o que era, siguiente por favor mi hermano, que era un fariseo, era un fariseo. Si creemos, si vemos a este historiador que no creía en el ministerio de Jesús, que estuvo entre los años 37 y 100 después de Cristo, que me hace diferentes comentarios o alusiones respecto a la vida del Señor, tendríamos que saber qué es lo que dice el mundo respecto a esta persona o respecto a este quizás conjunto de libros, que es lo que estamos viendo en realidad. Bien. Siguiente, por favor. ¿Otra? Bien. Este historiador tenía diferentes referencias como la existencia de Jesús, Juan el Bautista, Poncio Pilato y otros hacia el Antiguo Testamento. Siguiente. Entonces, ¿por qué me sirve saber de este historiador? Me sirve porque me permite saber qué ocurría, como recién lo dije, qué ocurría en su tiempo, qué ocurrió previo a Cristo, posterior a Cristo, durante Cristo, desde una mirada política, religiosa y cultural, que no fuese centrada solamente en alguien cristiano. Entonces, dentro de sus escritos, y a eso era lo que quería llegar, por favor mi hermano, la siguiente, Josefo dice lo siguiente: nuestra historia se ha escrito muy especialmente, dijo nuestra historia porque, como les dije recién, era fariseo, por lo tanto tenía su canon del Antiguo Testamento, y se hace referencia a nuestra historia, se ha escrito muy especialmente desde Artajerjes, pero no ha sido estimada por nuestros antepasados con la misma autoridad que con los primeros. Gracias. Con la misma autoridad que con los primeros, porque no ha habido una sucesión exacta de profetas desde ese tiempo. Durante tantos siglos que ya han pasado, nadie ha sido tan audaz como para añadir nada a ellos. Para los judíos, contiene doctrinas divinas y persistir en ellas permite morir de buen agrado. Veamos solamente este texto de una manera como entre breve, pero a la misma vez para poder hallar el punto al que quiero llegar respecto al Antiguo Testamento y esta historia. Destaqué dos cosas, por el blanco quizás no se ve mucho. Uno es Artajerjes, y lo otro es que no ha sido estimado por nuestros antepasados con la misma autoridad que con los primeros, porque no había una sucesión exacta de profetas desde ese tiempo. ¿Desde qué tiempo? Desde Artajerjes. ¿Se acuerdan hasta qué momento nosotros decimos hasta aquí fueron los autógrafos de la Escritura del Antiguo Testamento? Dijimos el 430 a.C. ¿En qué periodo o hasta qué periodo vivió Artajerjes? Vivió entre los 465 y 424 a.C. Entonces, evidencia externa. Si un historiador me dice que desde nuestros antepasados, solamente hasta el tiempo de Artajerjes, es que nosotros tenemos profetas y después hubo un silencio, que lo confirma este historiador externo a la Escritura, externo a lo que el cristianismo pueda tener de manera directa para poder reforzar. Si este historiador me lo dice desde una mirada externa, puedo también saber que este silencio o todo lo que esté en medio de este tiempo no debe pertenecer al canon o no es parte del canon.
Este fariseo dice que desde hasta Artajerjes es nosotros donde podemos comprender el canon del Antiguo Testamento. Lo que hay entre medio contiene doctrinas divinas, persistir en ellas permite morir de buen grado, pero no es que sea una teología que vaya a defender o no es un punto que vaya a contradecir todo lo que ya está escrito. ¿Se entiende ese punto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Interrogante? ¿Cuestión? ¿Queja también puede ser? Pero al final, por favor. Bien. Entonces, del Antiguo Testamento. El error de la transcripción en los escritos judíos. ¿Recuerdan de la clase pasada nuestro hermano Jorge? Nos daba un ejemplo, nos daba una muy buena clase respecto al error que podía contener el escrito del Antiguo Testamento. Según cómo escribían, según el tipo de papel, si es que se basaban en una cantidad de letras que debía haber por renglón. Si se recuerdan, era el error máximo, y lo estoy como llevando incluso a algo demasiado grande. Él decía que había una confianza, es decir, de los textos cerca del 96-97% de los escritos. Incluso podía ser mayor la confianza. Por lo tanto, si la confianza es de todo ese tramo, ¿cuánto me queda de espacio de error? Solo, y estoy diciendo en menos del 5%. En estadística, algo precioso es cuando te da más del 95% de confianza o menos de un 5% de error. ¿Qué significa eso? Que lo más probable en un 95% seguro es así, y es cierto. Por lo tanto, si tiene menos de un 5% de error de los escritos judíos, es difícil poder decir, no, esto no les pertenece, no, esto no es parte del canon. El cuestionamiento de estos libros en el tiempo de Jesús no existía. Y si lo había, era rápidamente contradecido, era rápidamente llevado hacia la enseñanza de quién puede tener, entre comillas, la palabra segura o verdadera, desde una perspectiva interna del cristianismo como una perspectiva externa, como ya lo hemos visto. Jesús afirmó estos libros, creo que también quiero volver a destacar eso, si Dios mismo lo confirma y lo afirma, es difícil poder ir en contra de la palabra del Señor. O sea, no es difícil, pero te vas a desviar claramente. Y de los libros apócrifos vamos a hablar hacia el final, después del Nuevo Testamento, pero también vamos a hacer ese punto porque está en este paréntesis entre Artajerjes hasta el Nuevo Testamento. Bien, ¿alguna duda del Antiguo Testamento? Si no, para ir al Nuevo Testamento, ¿alguna acotación quizás a hacer? ¿No? Bien. ¿Qué del canon del Nuevo Testamento? Durante los primeros 300 años se tuvo claro las siguientes cosas. Primero, debían ser, estamos hablando del canon del Nuevo Testamento, debían ser escritos por apóstoles o relacionados directamente con los apóstoles. Debía ser católico, reconocido ampliamente, incluso universalmente por las iglesias. Ahí hice el asterisco para que se entienda que católico es lo mismo que universalmente en ese contexto, ¿ya? Y debía ser ortodoxo, que no contradiga ningún libro o doctrina apostólica. Si bien es cierto, la lista que nosotros conocemos hoy en día de 27 libros del Nuevo Testamento fue utilizada por primera vez en el 367 después de Cristo por Atanasio, y más adelante, hacia cerca del 400, fue, entre comillas, validada por la Iglesia, con lo que acabo de mencionar durante los primeros años, es importante saber que esos libros ya estaban y ya eran autoritarios y ya eran inspirados y ya eran parte del canon. Solo que la lista fue escrita más adelante como nosotros la conocemos hoy en día. ¿Qué se hacía la pregunta para poder determinar cuáles eran los libros del Nuevo Testamento? ¿Este escrito proviene de un apóstol o de alguien estrechamente vinculado a un apóstol? Si podía responder que sí, con seguridad, bueno, era un punto a considerar. Era algo que era inspirado por el Señor. También se hacía la pregunta, ¿su enseñanza concuerda con la regla de la fe recibida a los apóstoles? Es decir, ¿era parte de la enseñanza universal? ¿Era parte de todo lo que enseñaban los apóstoles? Si es sí, bueno, era considerado parte o era puesto en análisis para poder ser considerado dentro del canon del Nuevo Testamento. Perdón, me equivoqué. Eso en cuanto a la ortodoxia. Hago la corrección. En cuanto a la ortodoxia es si sigue o no la regla respecto a la doctrina de la fe, ¿ya? Y la otra pregunta que se hacía es
este escrito es usado ampliamente por el cristianismo, por los pastores, por los apóstoles, por las iglesias que estaban distribuidas en el mundo cristiano del primer siglo en el tiempo de Jesús, o junto al tiempo de Jesús, justo posterior al tiempo de Jesús. Si nosotros podíamos responder sí, ya sea a cada una de estas para ser considerado, o a todas respondíamos que sí, claramente iba a ser un texto que iba a ser parte del Nuevo Testamento. No era necesario que respondieran de manera directa cada una que sí, pero sí debía ser un sí entre pequeño o grande, pero debía estar para poder ser utilizado dentro del Nuevo Testamento. Entonces, como decía también mi hermano, para poder hablar del error, no tienen que conocer todas las cosas falsas que existen, deben conocer solamente lo verdadero y así todo lo demás es falso. Entonces, cuando ellos entendían estos libros y veían estos puntos a considerar dentro de los primeros años, no cabe duda de que sabían qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Si nos vamos muchos siglos después, ya vamos a volver un poquito hacia los primeros siglos, pero si nos vamos muchos siglos después, hacia el siglo XIX y XX, Thomas Hammond, un teólogo, ¿cuál es la importancia de mencionarlo en este periodo? Fue porque la ciencia intentó en este siglo sobreponerse sobre la fe, y al intentar sobreponerse sobre la fe, hacía que la razón tuviera mayor prioridad que cualquier creencia que pudiera existir. Entonces, este apologeta presentó diferentes puntos en que pudieran ser considerados para poder entender y aprender qué es lo que nosotros consideramos del Nuevo Testamento como parte del canon. Entonces, una de las cosas, porque surgieron muchos escritos después del 400 en adelante, entonces, por eso hace esta aclaración. Todo texto del Nuevo Testamento debe estar escrito o comprendido su escritura entre el 45 y al 100 después de Cristo. Fueron reunidos, guardados y leídos por la Iglesia durante los primeros 100 a 200 años después de Cristo. Fueron cuidadosamente examinados, comparados con escritos falsos entre los años 200 y 300 por la diferente herejía que quizá mencionaba nuestro hermano Gabriel. Y también hubo un consenso por escrito que era similar a los concilios que he mencionado varias veces, de los libros inspirados entre el 300 al 400 después de Cristo, que si bien es cierto, no quieren decir, como decía en un principio, que le damos la autoridad, sino que hacían este consenso de que este listado de libros es nuestra autoridad, pero que ya era reconocida durante los primeros siglos. ¿Se entiende ese punto? No es que a partir de ese punto yo lo considero autoridad, sino que reconozco desde los primeros siglos que estos libros fueron parte del canon y que son el canon y que hoy día lo reconocemos como nuestro canon. Bien. ¿Dudas hasta el momento del Nuevo Testamento? Ahora vamos a ver un poquito respecto a de manera muy breve respecto a cada siglo y ya después vamos a ir viendo lo que era lo apócrifo, algo que quizás desprenda un poquito más la mente en el sentido de que algo curioso que puede aparecer en nuestra cabeza. Algunas consideraciones. Había una visión autoritativa y sin duda respecto al Nuevo Testamento entre los años 90 al 100 después de Cristo, respecto a las escrituras y a la autoridad que podían tener. Como hemos visto en las clases anteriores respecto a la autoridad de la escritura en 2 de Pedro 3:16 y también en Colosenses, tenemos la autoridad que los mismos escritores le daban a las otras cartas o al Antiguo Testamento, como también lo veíamos en el ejemplo de Cristo con el Antiguo Testamento. Y vamos a ver estos pasajes de manera breve para que podamos entender a qué me refiero con eso. ¿Alguien tiene Colosenses 4:16? Tenemos la otra, ¿puede ser? Sí, amén. 2 de Pedro 3:16, mi hermano. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, brevemente en este pasaje vemos directamente que está confirmando que hay otros textos que son inspirados por Dios que pueden ser difíciles de entender y que ya las herejías podían estarse viendo a partir de estos puntos, pero aún así estos textos eran vistos de manera autoritada por los mismos apóstoles. Colosenses 4:16. Gracias, hermano. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros.
Bien, ahí tenemos uno de los quizás cosas curiosas que vamos a hablar al final respecto de la Odisea, pero también tenemos que estas cartas son inspiradas y las reconocemos que son para la iglesia y que se entregue universalmente a cada una de las iglesias. Bien, que era la parte de catolicismo o catolicidad, que era lo que veíamos en los criterios anteriores, sumamente importante. Bien, también tenemos respecto a los padres apostólicos, que no es que sean los papás de los apóstoles o tampoco es que sean nuevos apóstoles, sino que eran personas que estaban directamente relacionadas con los apóstoles. Como podemos tener el ejemplo de algunas cartas preciosas, como Timoteo, como también tenemos la carta a Timoteo que fue por Pablo, pero también, ahí me equivoqué, estaba pensando en Marcos y dije Timoteo. Marcos, por ejemplo, estuvo directamente relacionado con uno de los apóstoles, y ahí lo tenemos dentro del canon, entonces está dentro de ese grupo de inspiración. Ahora bien, quien haya estado directamente relacionado con Marcos también puede estar dentro de este grupo de padres apostólicos. ¿Se entiende el concepto? No es que sean nuevos apóstoles, no es que se transmita el apostolado en sí, sino que son personas que estaban cerca o estaban directamente en ese periodo. En este tiempo cae también el periodo en donde estaba ¿quién? Josefo, el historiador, que no es un padre apostólico, que no es alguien que seguía a Cristo, pero sí estaba dentro de este periodo en cuanto a la historia. ¿Bien? Y aquí entro un poquito bien breve dentro de lo posible en cuanto a los detalles por siglo. No había una iglesia jerárquica eclesiástica unificada. ¿A qué me quiero referir con eso? Veamos siglo a siglo qué es lo que pasa. Siglo primero. Habían grupos de apóstoles, ancianos y diáconos. Algunas traducciones del libro incluso lo utiliza como habían presbíteros dentro del primer siglo que mantenían la unidad de la iglesia, que mantenían también la comunión entre una iglesia y otra, y eso sucedía en el primer siglo. Hacia el siglo segundo había ya bien diferentes herejías que se estaban levantando, y la iglesia, dentro de esta común iglesia que existía, había un obispo que permitía tener como las diferencias doctrinales, pero también mantenían firmemente, como iglesia unida, todo lo que era todo lo que era el canon y todo lo que pertenecía a la palabra del Señor. ¿A qué hago esta alusión? Que encontré bastante interesante poder mencionar. A partir del segundo siglo y el tercero se empieza a ver la figura del Papa en la Iglesia Católica, no directamente como el Papa como tal, que fue hacia el siglo, si no me equivoco, 3 o 4, desde el tercero o cuarto, pero sí vemos que la Iglesia Católica se afirma a partir del relevo apostólico, es decir, de Pedro le pasa la autoridad hacia el siguiente y al siguiente y al siguiente, y así lo ven, como ellos lo ven de esa manera. En cambio nosotros, y me gustó, ahora último he estado un poquito pegado con lo que es la música clásica, pero el director de orquesta lo que hace es que si él sabe leer la partitura y la sabe interpretar bien, va a dar el concierto perfecto para el oyente. Asimismo nosotros vemos que esta transmisión de la palabra, cuando el director de orquesta sabe leerla y sabe interpretarla y sabe hacerla, puede dar el mismo mensaje con la misma claridad, de una manera perfecta y preciosa, no así como el que entrega el relevo. Es decir, la persona capacitada y entendida y que puede disfrutar de la escritura y que puede transmitirla hacia otros, va a permitir que este canon o esta enseñanza sea transmitida de manera correcta, no lo que yo le entrego una autoridad hacia una persona. No sé si se hace esa comparación o esa diferencia. Por la Iglesia Católica, una persona se la entrega a otro, pero por nuestra parte es el conocimiento, la transmisión de la escritura y el entendimiento de la escritura lo que es primordial. ¿Bien bueno? Sí. Usted dice que en el siglo II entonces comenzó a aparecer la herejía de la sucesión apostólica. Sí, de hecho sí. La sucesión apostólica empieza ahí en cuanto a como su concepto, en cuanto a el argumento de la sucesión apostólica nace desde, es que mira, desde aquí empieza a surgir el que venía después de Pedro y así sucesivamente, y también creemos en los apóstoles que estaban directamente. Sí, pero, o sea, el lazo histórico se lanza hacia el segundo siglo, pero la herejía de la sucesión apostólica aparece después, digamos, quizás del quinto siglo en adelante. Lo que ellos hacen es mirar al segundo siglo, ¿entiendes? Y decir,
No, ahí el discípulo del discípulo del discípulo, ¿cierto? Pero incluso la idea del papado y la cabeza es un poquito posterior. Sí, amén. De hecho, la figura del Papa nace en el siglo IV, si no me equivoco. No anoté el nombre, pero sí nace en el siglo IV aproximadamente. Y ellos miran hacia atrás, como dice nuestro pastor, para decir, no, mira, Pedro fue el primer Papa. Y de ahí empieza a nacer el Papa que viene del siglo II, III, hasta llegar al que realmente lo consideraron como el Papa. Ahora, en la sucesión apostólica lo mismo, miran hacia atrás para poder ver qué es lo que se veía en la historia. Pero no tiene un sustento así como lo estamos viendo en cuanto al canon de la Escritura. Solamente es mirar hacia atrás y decir, ah, mira, aquí se ve. Pero no hay una tradición, no hay una justificación a partir de ello. En el siglo III estaba el Imperio Romano, quizás eso en la escuela es un poquito más notorio, pero estaba el Imperio Romano y ahí también empezaba a surgir lo que era la autoridad de como le mencioné anteriormente, estaba el obispo, y el obispo que estaba en Roma tenía una mayor disposición, una mayor como posición o estatus social, y eso permitía que tuviera una mejor, entre comillas, resolución sobre los criterios que existían de las controversias religiosas. Bien, ahí hice un paréntesis, o sea, no es un paréntesis, pero también mencionar Eusebio de Cesarea en ese tiempo lo que hizo fue mencionar que habían libros que eran debatidos, es decir, habían libros que eran aceptados universalmente dentro del canon de las Escrituras, habían libros que eran debatidos, que podía ser por su autoría, porque eran breves, o por las diferentes, porque eran su autoría o brevedad. Y también estaban los espurios, que eran aquellos libros ilegítimos, o los apócrifos. Él ya hacía esa distinción en ese siglo, de los años que yo les mencionaba respecto a las diferencias que podían existir. Y en el siglo IV, Constantino el Grande, lo único que quiero mencionar aquí es que él convocó al concilio de Nicea. Recordar que en el siglo IV había muchas persecuciones, habían también dificultades para los cristianos en ese siglo, y se dice que Constantino el Grande se convirtió al cristianismo, convocó el concilio de Nicea, y a partir de ese año en adelante es cuando se considera, ¿se acuerdan cuando yo le decía en el año 360, 370 se utiliza por primera vez los 27 libros del canon del Nuevo Testamento? Bueno, en ese año fue Constantino el Grande en el concilio de Nicea que se establece esta lista para poder decir si estos son los libros que nosotros creemos. Pero como he intentado mencionar, ya desde el primer siglo estos libros se estaban utilizando y eran parte del canon de la Escritura. Y como último punto respecto a la preservación del Nuevo Testamento, si no hubieran dudas respecto a la preservación del Antiguo Testamento en cuanto a su canonicidad y estos libros, 39 libros que ya hemos visto, ¿por qué tendríamos dudas de este Nuevo Testamento que fue durante los primeros años en un periodo mucho más acotado de escritura? Y como también hacía énfasis, el mismo Cristo o el mismo Jesús lo confirma o lo afirma. La misma vida de Dios está en medio del pueblo y era la que era transmitida directamente hacia sus apóstoles, pero hacia los padres apostólicos que mencionamos. ¿Cómo es que si no cuestionamos el Antiguo Testamento, que era lo que hablamos recién, vamos a cuestionar estos libros que nosotros tenemos hoy en día del Nuevo Testamento? ¿Bien? ¿Dudas o consultas del Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Algo a considerar o aclarar de los libros que nosotros consideramos parte del canon y que es nuestro canon? No los libros que consideramos, los libros que son el canon. Bien, seguimos entonces. Estaban los libros apócrifos o deuterocanónicos. Apócrifos era lo que mencionaba anteriormente, que eran libros espurios que no eran parte del canon, pero deuterocanónicos habla de un segundo canon, que es lo que es incluido como oficialmente parte del canon hacia el año 1500 de la Iglesia Católica. Si bien es cierto, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, y Josefo también lo mencionaba dentro del periodo histórico de Jesús, los libros apócrifos o deuterocanónicos no son parte del canon del Antiguo Testamento. La gran duda que existe en cuanto a los libros apócrifos es, no es la gran duda. Los libros apócrifos fueron escritos en ese periodo de silencio que Josefo lo mencionaba,
y que también los judíos lo pueden tener en sus escrituras, pero no lo consideran como un libro autoritativo o parte del canon. Veamos algunas cosas de estos libros en particular, de manera general. Dame un segundo. Ahí tuve que eliminar un par de cosas, entonces lo tengo acá. Los judíos habían aceptado tener estos libros como parte de su historia, como parte de un contexto, como parte de algo que pueda servirles para poder entender la situación del momento, pero en ningún momento los consideran parte de su canon, como yo lo había mencionado. Los mismos libros presentan errores en su mismo... el mismo libro que puede estar en cuestión presenta errores en su mismo enlace o en su fecha que hace referencia. Y también hace negaciones hacia otros puntos que el canon ya establecía. Me explico de otra manera. Está el canon. Si el canon tiene todo lo expresado, todo lo dicho, y hay libros que están en un espacio que yo desconozco o que me niegan algo de lo que yo establezco como real, estos libros no cumplen con el criterio de poder decir, estos libros me están negando todo lo que yo creo. ¿Cómo voy a añadir estos libros que me niegan alguna creencia teológica de lo que ya creo? Como estaban negando puntos de vista del canon o de la Biblia, eran solamente vistos como libros históricos o como libros para poder leer y tener en consideración, más no como autoritativos. Bien, ahí sí. La Vulgata es la traducción al latín de las Escrituras, que fue en el año 400 después de Cristo, hecha por Jerónimo, y esta Biblia fue la que utilizaron los católicos durante muchos años, hasta cerca del 1900 creo que se dejó de utilizar directamente la Vulgata, o se hizo una traducción para poder utilizarla, y aún así, el mismo Jerónimo dijo lo siguiente, no con estas mismas palabras, pero dijo lo siguiente: estos libros, refiriéndose a los apócrifos, son para edificación cristiana, pero no para el establecimiento de la autoridad de las doctrinas de la Iglesia. El mismo escritor de la Vulgata que nos dice, mira, estos libros los incluyo, pero no son para que los consideres parte de tu canon, pero también los hacen parte del canon y como estructura, y eso conlleva ¿qué cosa? Por ejemplo, a orar por los muertos. Eso aparece en el libro de Macabeos. También hay otras atribuciones al libro de Macabeos que son teologías que siguen, pero que en verdad no tienen un sustento que nos permita decir, sí, debemos creerlo. Ahora, de los libros o de las cartas que mencionan la Escritura, ¿qué podemos decir de ellos? Mis hermanos, solo podemos decir de ellos que no cumplen con un criterio dentro de los que vimos. Quizás podía ser apostólico, quizás podía tener una doctrina correcta, pero hay un criterio que no cumple. ¿Cuál es? Que fuera no solo cristocéntrico, podía tener la doctrina católico, que fuera utilizado universalmente y que se transmitiera hacia el resto de las iglesias. Como nuestro hermano nos mostraba, habían cerca de 5.800 decía el número, copias del Nuevo Testamento que eran validadas para poder decir si esta escritura hay. Si no habían copias de este libro de una manera, de estas cartas que eran transmitidas, que eran mostradas, ¿qué necesidad hay de decir, no, es que, mira, encontré el libro de la carta de los laodicenses y hay que incluirla en el canon? No, porque no fue transmitida de manera universal durante los primeros siglos, aunque pudiera tener doctrina que fuera correcta. Lo podríamos utilizar como un libro histórico, como un libro para poder entender el contexto, mas no como parte del canon. ¿Se entiende? Bien, está en chiquitito, pero esto es todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Se los puedo mandar después en una imagen al grupo. Y eso, me quedan un par de minutitos que quizás podría utilizarlos para otra cosa, pero mi pastor... Solo para mencionar algo. Sí, bueno. Que a veces salen noticias, digamos, cada cierto tiempo aparecen noticias del Evangelio de Tomás, del Evangelio de los... Y puede a uno, pues, digamos, la grande controversia que aparece en un nuevo texto bíblico, ¿cierto? Esos son textos apócrifos que normalmente también son muy posteriores, que hay un pedazo de copia, porque ni siquiera es una copia entera, entonces en realidad no le llegan ni a los talones a los textos que están dentro del canon bíblico y que normalmente son del 600, del 800 después de Cristo. Entonces
digamos, para que esas cosas no nos infundan temor o alguna inseguridad respecto a la Biblia, porque no están ni cerca incluso si estuvieran cerca del tiempo, ya la iglesia lo desechó en ese tiempo, por eso hay una copia, un pedazo de copia, digamos, esos descubrimientos que hay algunos medios que normalmente resurgen cada cierto tiempo y que normalmente son antiguos, no son de ahora, que lo único que tratan de traer es inseguridad al mundo cristiano en su doctrina y en la palabra. Hay que saber que están lejos de poder cambiar algo o de ser alguna autoridad para nosotros. No, que hay un texto antiguo que dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Eso es típico, sale como cada 5 años la misma noticia. Y no tiene ningún valor histórico, digamos, es alguien que se le ocurrió una locura, la escribió y encontramos, la verdad, un pedacito así de ese texto. Entonces, comparada con 5.000 copias completas, con la preservación del Señor, con la doctrina, ¿cierto? Queda lejos de los textos que tenemos como palabra de Dios. Amén. Quizá un punto también a mencionar, por ejemplo, en Juan 10:22, si lo quieren anotar o también tener, se habla de la fiesta de dedicación. Y para poder entrar en el detalle de la fiesta de dedicación, el libro de Macabeos hace una alusión a la fiesta de dedicación y cómo se celebraba, entonces en la parte histórica. Pero eso no hace, por saber cómo se celebraba esta fiesta, no lo hace parte del canon. Solamente nos da una contextualización. Bien, por temas de tiempo, me voy a acercar un poquito a la diapositiva para que se vea lo que quería intentar. Ah, no, pero esto tiene enlace, ¿no? Sí, pero no se la veré. Bien, me voy a acercar un poquito a la diapositiva para poder ir mencionando lo que quería hacer como la aclaración y así ya damos concluida la clase. Tenemos el Antiguo Testamento que fue escrito del 1400 al 430 a.C., ¿no es cierto? De ahí tenemos un tiempo de silencio. Durante el primer tiempo tenemos el historiador Josefo que nos hablaba respecto a los libros apócrifos, estaban los padres apostólicos, el examen de los rechazos durante estos 400 años. Intenté graficar aquí de manera como a escala qué serían los 100 años, estos mismos 100 años, hacia acá. Si se dan cuenta es mucho más apretado y lo que quería mencionar con esta diapositiva es que a partir del siglo XV, en el siglo XIX, nace recién lo que es la iluminación de John Smith respecto a las tablas del Mormón, una de las herejías que vemos hoy en día con mucha fuerza para poder tener que predicar el evangelio. Y él hace alusión de que estas tablas fueron escritas cerca del 400 a.C. y que solamente a él se le dieron y no tiene un respaldo como tal, porque no se pueden ver hoy en día, ¿ya? Entonces, hay una brecha grande en cuanto a su veracidad. Pero también tenemos, en el siglo, ya hacia fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, tenemos a los testigos de Jehová con su traducción del Nuevo Mundo, que si bien es cierto, utilizan textos del hebreo antiguo, pero hacen muchas modificaciones para poder, muchas modificaciones en el sentido de que añaden palabras o las cambian según su propia doctrina para poder justificar su argumento. Entonces, nace recién en estos siglos mucho más posteriores cosas o doctrinas que nosotros realmente podemos decir, ¿por qué tengo que inventar la rueda si ya está inventada, si ya está dicha? Eso es un argumento en cuanto a temporalidad que quizás se puede defender de otras maneras, pero es para dejarle el bichito de buscar un poquito más respecto a por qué voy a diferir de ellos o cómo ellos pueden argumentar su veracidad. Eso, mis hermanos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Oremos, mis hermanos.